Hola muchachos, bienvenidos a este video correspondiente al tema de entrada y salida. Básicamente lo que queremos, o sea, el objetivo principal es poder guardar nuestra base de datos en el disco duro y leer la base de datos del disco duro o utilizando la terminología de la misma práctica, guardar y cargar la base de datos de disco duro. Para eso vamos a cubrir tantito los conceptos de entrada y salida que son relativamente sencillos si ya entendemos bien excepciones. Um, y bueno, y otras cosas de orientación a objetos. También lo que es el encadenamiento de entrada y salida en Java, que es algo muy importante y que hace muy bien Java. Tan bien que básicamente casi todos los otros lenguajes de programación modernos le han copiado esta manera de encadenar entrada y salida. Y después, al final del video, cubriremos un poquito de qué es lo que necesitan hacer justamente en su práctica. Entonces, como decía el video pasado, entrada y salida es todos los datos que nuestro programa consume, recibe de alguna manera esa entrada. Y todos los datos que nuestro programa produce son su salida. Entonces hasta la práctica 4 teníamos entrada básicamente nula, excepto lo que estaba ya en el código del programa, y salida nada más a la consola. La práctica 5 va a incorporar entrada por teclado, que no es terriblemente interesante, tan no interesante es que ya está escrito, está en la clase práctica 5, le pueden echar un ojo al uso de la clase scanner. No funciona muy bien, quiero decir funciona, pero no es particularmente robusto. Para los motivos de la práctica está bien, pero no para mucho más. Además de salida a consola, y vamos a tener entrada del disco duro, vamos a poder cargar la base de datos del disco duro, y salida al disco duro, vamos a poder guardar la base de datos en el disco duro. Entonces, en general con entrada y salida sí incluye también la consola y el teclado, pero en general la gente se refiere más bien a entrada y salida cuando uno lee y escribe el disco duro o cuando uno recibe información de la red y envía información a la red. Una cosa padre de Java es que básicamente el código es exactamente lo mismo para ambos casos. O sea, el código que vamos a usar para escribir nuestra base de datos al disco duro, de hecho es exactamente el mismo código que vamos a usar para enviar nuestra base de datos por la red, porque hacia el final del semestre vamos a tener nuestra base de datos funcionando en red. De todas maneras va a seguir siendo una base de datos de juguete, no se emocionen, pero vamos a poder enviarla y recibirla vía internet. Entonces, en este contexto de leer o escribir en el disco duro o de enviar y recibir información de la red, ¿cómo funciona la entrada y salida? Básicamente esto es universal en todos los lenguajes de programación. Son tres operaciones: abrir, leer o escribir dependiendo del caso, y cerrar. O en sus términos en inglés, open, read, write y close. Eh, En muchos lenguajes de programación las tres operaciones suelen ser funciones o métodos. Sin embargo, con Java la apertura va a estar asociada con la creación del objeto correspondiente. Al crear un objeto de entrada, un objeto para recibir información, si se crea correctamente, esa entrada ya estará abierta. ¿Ok? Al crear un objeto para salida, para enviar información, si se crea correctamente, si no hay excepciones, entonces ese objeto, esa salida ya estará abierta. ¿Ok? Entonces lo primero que hacemos es abrir ya sea nuestra entrada o nuestra salida. Lo pueden ver literalmente como un grifo y el lavabo correspondiente. Abrir el grifo es abrir la entrada y comienza a entrar agua. Y destapar el lavabo, si, imagínense que tiene una tapadera, destaparlo hace que lo que esté ahí salga. ¿Sale? Entonces lo primero es abrir y ya después leer y escribir es lo que ocurre cuando ya está abierto. Y ya que terminamos, hay que cerrar al final. Java en particular, como les digo, la apertura está asociada con la creación del objeto correspondiente. Y otros lenguajes de programación llevan esto un paso más y hacen que la operación de cerrar esté asociada con la destrucción del objeto. Que cuando se libera la memoria del objeto, automáticamente, si es un objeto de entrada o de salida, esa entrada y salida se cierra cuando la memoria asociada al objeto se libera. Sin embargo, en Java
No es muy óptimo hacerlo así por el recolector de basura. Realmente no sabemos cuándo se libera la memoria de un objeto, en particular un objeto de entrada o de salida. Entonces en Java tendremos una operación para cerrar un método explícito. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a crear entradas y salidas? Pues de hecho la creación ya la pueden ver en la práctica. En la clase práctica 5 pueden ver cómo se crea un buffered rider o un buffered reader, donde un buffered rider es un objeto de salida y buffered reader es un objeto de entrada. Ya está ahí. Ya está ahí toda la operación para abrir y un poco más abajo para cerrar. Generalmente se envuelven las tres en un único bloque try catch. En particular hacemos esto aquí porque, como les decía el video pasado, si algo malo ocurre, sencillamente le decimos al usuario, hey, algo malo ocurrió, y terminamos el programa. Por cierto, para terminar el programa usamos el método exit de la clase system. Siempre le pasamos un entero no negativo, perdón, le pasamos un entero distinto de 0, porque en Unix si un programa termina con un código distinto, más bien si termina con un código 0 quiere decir que todo salió bien. Si termina con un código distinto a 0 es que algo salió mal. Esto tiene que ver con cómo se manejaban los errores antes, en particular en C. El lenguaje de programación C se hizo en gran medida para escribir Unix. Entonces, tiene que ver con eso. Ya no tiene mucha utilidad en el mundo, para aplicaciones de usuario final. Pero para cosas de programadores es increíblemente útil. Háganlo así. Pero bueno, entonces ustedes realmente no tienen que crear ni un buffered reader ni un buffered writer. Eso ya lo hace la clase práctica 5. Lo que tienen que hacer es utilizar este objeto de entrada y este objeto de salida para leer o escribir, para cargar o guardar, ya sea su base de datos o sus registros, sus estudiantes, que es justamente lo que hace la clase práctica 5. Después de crear un objeto de salida, por ejemplo, manda a llamar el método guarda de la base de datos. Y después de crear un objeto de entrada, manda a llamar al método carga de la base de datos. Entonces ustedes no se tienen que preocupar de cómo crear esos objetos porque ya los crearon, pero vean cómo se crearon. En particular, eso es justamente, si se van a la línea 127 de la clase práctica 5, eso es justamente el encadenamiento que tiene Java con su entrada y su salida. Y lo que ocurre es que básicamente podemos envolver cualquier entrada de Java con otra entrada. O sea, le pasamos al constructor de la segunda entrada, le pasamos una referencia a una primera entrada, y entonces esas dos entradas están encadenadas. Y cuando la segunda, la de afuera, la que envuelve, le pidamos que lea, lo que hace es pedirle a la de adentro, a la primera, que a su vez lea. Y hace algo con la lectura. ¿Cómo los encadenamos en la práctica 5? Bueno, primero creamos para entrada, un file input stream en la línea 150. Entonces, cuando creamos un file input stream, esto me crea un flujo de entrada. En particular, un flujo de entrada de archivo. Stream es flujo en inglés, input stream por supuesto es flujo de entrada, y file input stream lo que me dice es que es un flujo de entrada de archivos. ¿Por qué stream? Básicamente cuando hablamos de streams en Java nos referimos a bytes, que trabaja con bytes directamente. Entonces file input stream es un objeto para leer de un flujo de entrada asociado a un archivo. Lo de flujo, de nuevo, se reduce al ejemplo del grifo y el lavabo, y es justamente cuando abren un grifo comienza a entrar un flujo de agua, y cuando destapan el lavabo comienza a salir un flujo de agua también. De ahí viene todo el concepto de flujo. Entonces, streams en Java se utiliza para determinar que trabajamos con bytes. Y en general, de hecho, en su vida profesional van a trabajar directamente con bytes muchas veces. Sin embargo, también van a trabajar con texto. Y acuérdense que por UTF-8 ya no hay una correspondencia 1 a 1 entre caracteres y bytes. Entonces, Java hace la distinción entre trabajar con bytes, streams, flujos, y trabajar con texto, que son los readers y writers con los que Java tiene
que son los objetos que Java tiene de entrada y de salida, pero exclusivamente para cadenas. Entonces, justamente para, a pesar de que empezamos a trabajar con un flujo, con un stream, lo que podemos hacer es encadenarlo con un reader para ya nada más trabajar con cadenas. Y entonces envolvemos nuestro file input stream con un input stream reader, que lo único que hace es convertir básicamente lo que lea el file input stream como bytes, el input stream reader se encarga de convertirlo a cadenas. ¿Cómo le hacen? Básicamente se encarga de que si lee un byte que no es un carácter UTF-8 completo válido, o sea, no carácter, si no es un símbolo UTF-8 completo, entonces se lee el siguiente byte a ver si ya lo completa, y si no, se lee el siguiente byte, así hasta que lo complete. Entonces siempre está leyendo realmente caracteres UTF-8, que acuérdense que utilizan más de un byte, pueden utilizar hasta un montón. Y después envolvemos el input stream reader con un buffered reader. Y un buffer se traduce como colchón y es literalmente eso. Un buffered reader lo que hace es que en lugar de leer byte a byte, lo que hace es lee de golpe un montón de bytes, todo un colchón, todo un buffer. Y esto es más eficiente. Era más claro antes con discos duros de magnéticos, que al leer de ellos se leía por lo que se lee todavía, porque todavía se usan, se lee por lo que se conoce como sector, que dependiendo del año y del modelo del disco duro y del sistema operativo, el tamaño del sector puede variar, pero generalmente son varios K o varios megabytes, dependiendo, les digo, de varios factores. Entonces, un buffered reader justamente podíamos hacer que el tamaño de su colchón correspondiera al tamaño del sector de un disco duro, y entonces leyera exactamente sector a sector, en lugar de estar leyendo byte por byte, que es mucho más eficiente porque si tratan de leer un byte del disco duro, de todas maneras lee todo un sector. Entonces usar un buffered reader en este contexto es mucho más eficiente. Ya no funciona exactamente así con los discos de estado sólido, pero de todas maneras leer más de un byte de golpe siempre es más eficiente. Y de todas maneras nos va a convenir utilizar buffered reader, lo veremos un poquito más adelante. Creamos primero un file input stream, que es un flujo de entrada asociado a un archivo. Entonces, cuando ese objeto lea del archivo, va a leer bytes directamente. Luego envolvemos el file input stream con un input stream reader. Y eso lo que hace es que convierte los bytes a cadenas. Y luego envolvemos el input stream reader con un buffered reader. Y entonces eso hace que lea pues todo su colchón de golpe en lugar de estar leyendo pedacitos a pedacitos, lo cual es mucho más rápido. Entonces, como están encadenadas, como el file input stream está encadenado con el input stream reader, que está encadenado con el buffered reader, lo que ocurre con el buffered reader cuando le pidamos que lea, es que el buffered reader le va a pedir al input stream reader que a su vez lea. Y cuando el input stream reader lea, le va a pedir a su file input stream que a su vez lea. File input stream va a leer del archivo, le va a dar eso al input stream reader, que se lo va a dar al buffer reader, que nos va a regresar ya cadenas perfectamente listas para leer. ¿Por qué buffered reader? Nos podríamos haber quedado en input stream reader, pero buffered reader tiene un método que nos interesa, que se llama readline. Nos permite leer una línea de texto completa. ¿Por qué está esta buffered reader? Porque justamente para leer una línea tenemos que ir leyendo múltiples caracteres hasta encontrarnos el carácter de salto de línea. Y cuando ya hayamos encontrado el salto de línea, ya regresamos a esa línea completa. Pero entonces tener un colchón para ir guardando lo que vamos leyendo mientras es bastante útil. Por eso el método readline existe nada más en buffered reader. Quiero decir, en esta cadena, en la cadena file input stream reader, buffered reader, readline existe hasta buffered reader. ¿Y por qué nos interesa leer líneas? Porque justamente nuestros registros los vamos a guardar un registro por línea. Es justamente lo que hace la interfaz registro. La interfaz registro lo que dice es que tenemos un método serializa que convierte un registro a una línea de texto. Y además tenemos un método deserializa que toma una línea de texto y llena los campos del registro con esa línea de texto. ¿Sale? Y pues ya con eso podemos hacer, si ya tienes un método serializa y deserializa, que esperaría no fueran muy complicados de hacer leyendo las pruebas unitarias correspondientes, entonces ya podemos con nuestra entrada y nuestra salida
leer toda nuestra base de datos o cargarla toda del disco duro. Y por cierto, para el método de serializa en la clase estudiante necesitan usar arreglos con el método split de la clase string, pero es un uso de arreglos tan sencillo que espero no tengan ningún problema. También tienen que lanzar ciertas excepciones específicas. La documentación les dice exactamente cuáles deben ser, entonces yo esperaría que ya tuvieran eso. Si no, mándanos un correo con sus dudas. Pero bueno, entonces ya podemos con eso ver nuestra base de datos, que les repito es una clase abstracta. Ahorita veremos por qué. Y entonces ya podemos con eso ver más o menos cómo va a funcionar cargar y guardar la base de datos en el disco duro. Bueno, en el buffer reader y el buffer writer que nos pasan. Y por eso es que lo recibimos como parámetros. Lo que hacemos es dejar la creación del objeto de entrada o de salida fuera, o sea, fuera del control de la clase base de datos. Nosotros ya recibimos ese objeto de entrada o de salida y con ese objeto de entrada cargamos la base de datos o guardamos la base de datos en la salida. ¿Ok? No voy a ver ningún otro método de la clase base de datos porque me parece que todos son relativamente triviales. Nada más voy a ver entonces guarda y carga. ¿Cómo funciona el método guarda de la clase base de datos? Pues muy fácil, de nuevo, ustedes ya no se tienen que preocupar de crear ese buffer writer, ya está creado, se los pasan, les pasan la referencia al objeto. Tampoco se tienen que preocupar de excepciones porque el método lanza IOException, cualquier excepción de entrada y salida. El método no se va a hacer cargo de la papa caliente, se va a hacer cargo la clase práctica 5 y pueden ver cómo se hace cargo, nada más le dice al usuario, algo salió mal y termina. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona el método guarda? Pues bueno, lo único que tiene que hacer es recorrer la lista de registros, convertirlos en una línea con su método serializa y guardar esa línea en el objeto de salida, en out, en el objeto al cual out hace referencia. Para eso está el método write, que recibe una cadena, y ya es todo lo que tienen que hacer, son unas cuantas líneas. Carga es un poquito más complicado. Recibe una entrada, un objeto de entrada, un buffer reader in, y lo primero que tiene que hacer es limpiar la base de datos, porque si vamos a cargar del disco duro la base de datos, pues tiene que reemplazar lo que leamos de lo que ya está en memoria. Entonces lo primero que hacemos es limpiar la base de datos. Y después tenemos que leer. ¿Cómo vamos a leer los registros? Bueno, ¿cómo vamos a leer la entrada? Ya se los había dicho con el método readLine. Tenemos que leer líneas con la entrada que recibimos y después utilizar el método de serializa de nuestros registros para convertir los datos que estén en la cadena en línea en los datos de nuestro registro. Entonces, mientras leamos con nuestro método readLine de in, y lo que leamos sea distinto de null y distinto del vacío después de limpiarlo. ¿Qué quiere decir limpiar? Eliminar espacios al inicio o al final de la línea. Mientras lo que leamos sea distinto de null y distinto de la cadena vacía, lo que tenemos que hacer es convertir esa cadena que acabamos de leer en los datos de un registro. Y entonces es donde nos metemos en un problema un poquito como del huevo y la gallina. Necesito un registro para poder invocar el método de serializa. Pero ¿cómo creo un registro? A muchos de ustedes se le ocurría, pues creo un estudiante y ya. Eso no funciona. Estamos en la clase base de datos, no en la clase base de datos estudiantes. Entonces, no puedo crear un estudiante porque este mismo código que estoy escribiendo tiene que funcionar para una base de datos de videojuegos, o para una base de datos de películas, o para una base de datos de libros, o para una base de datos de canciones, de cualquier tipo de registro. Y además no es no es un requerimiento teórico, lo necesitan que así funcione porque ustedes van a hacer una base de datos distinta de estudiantes para su proyecto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo creo un registro si no sé qué registro debo de crear? Y es ahí donde entra el poder de la herencia. La clase base de datos es abstracta y tiene un método que se llama crear registro, que nos regresa un registro. Pero ese método es abstracto. En gran medida por eso la clase base de datos es abstracta. Entonces, no sé cómo va a ser ese método crear registro, pero cuando se esté ejecutando el método carga de la base de datos, eso quiere decir que está ejecutando de una clase concreta que extendió a base de datos, porque base de datos es abstracta y no puede instanciar objetos. Pero si hay una clase concreta que extendió
a base de datos, entonces esa clase concreta tiene un método crear registro y entonces puedo usarlo. Entonces lo que vamos a hacer es crear un registro con el método crear registro y vamos a tratar de deserializarlo. Acuérdense que lanza la excepción línea inválida si algo sale mal. Entonces, si sale algo mal, si se lanza la excepción línea inválida, vamos nosotros a su vez lanzar la excepción IOException. ¿Ok? Vamos a convertir la excepción de excepción línea inválida a una excepción de entrada y salida. Y entonces, eso ya lo va a poder detectar nuestro programa en práctica 5 y terminar la ejecución. Si no hay problema, entonces el registro se deserializa sin problemas y podemos agregarlo a la base de datos. Y ya, es un poquito más complicado que guarda de base de datos, pero tampoco es tan complicado. Busca registros también es interesante, pero esas sí se las vamos a dejar de tarea. Tienen que pensarle, no es trivial, pero tampoco es excesivamente complicado, especialmente si ya entienden cómo funciona el método casa de sus registros. Y especialmente si ya entendieron todo lo demás que hemos visto a lo largo del curso. Sí ya tienen que entender herencias, sí ya tienen que entender referencias, sí ya tienen que entender interfaces, sí ya tienen que entender el despacho dinámico, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, les va a ser muy complicado. Pero si ya entienden todo eso, es relativamente sencillo. De hecho, lo más importante aquí es de hecho el método crear registro, que es abstracto. Eso nos permite delegar el trabajo de crear un registro a las clases concretas. Y entonces pues ya se imaginarán cómo va a funcionar la clase base de datos estudiantes. Básicamente lo único que tiene es el método crear registro. ¿Y qué hace? Pues crear un estudiante con datos inválidos. El nombre que sea null y que los valores numéricos sean 0. De hecho así lo tienen que hacer porque las pruebas unitarias lo van a detectar. ¿Ok? Y entonces todo lo de entrada y salida se vuelve mucho más sencillo. Crear el buffered reader o el buffered adder ya se los damos, está en la clase práctica 5. Leer y escribir es leer líneas o escribir líneas. Y en el caso de guardar, lo que hacen es convertir los registros a líneas con el método serializa y después guardar las líneas. Y en el método cargar es crear un registro, con su método crear registro. Después leen una línea con readline y tratan de deserializar el registro con esa línea y si funciona lo agregan a la base de datos y ya. Eso es todo. No hay mucho más. No les enseñamos el código porque sí es importante que lo hagan ustedes, pero les prometemos que no es terriblemente complicado. Ningún método tiene más de 10 líneas de código. De hecho, yo lo tengo en carga, lo tengo en exactamente 10 líneas y busca registros lo tengo en 8. Guarda registro lo tengo en 6. ¿Sale? Todos los demás métodos son de una línea. Entonces, realmente es relativamente sencillo. Me parece que con eso ya cubrimos todo lo que necesitan para la práctica 5. Nada más, si se atoran en algún momento, escríbanos de inmediato y les echamos la mano. Espero que no sea necesario. Yo creo que con esta explicación debería ser suficiente. Conceptualmente sí es complicado. ¿Ok? Conceptualmente estamos utilizando todo lo que hemos visto a lo largo del semestre. Lo estamos juntando todo en esta base de datos que, como les digo, es de juguete, pero sí funciona. Sí puede cargar la base de datos del disco duro, sí puede guardar la base de datos en el disco duro y sí puede hacer consultas con su método busca registros. ¿Ok? Si tienen ya su método casa en la clase estudiante, ya la hicieron. Y bueno, si acaban bien la práctica 5, entonces ya están casi del otro lado para hacer su primer proyecto. Individualmente, cada pedazo de esta práctica no es muy complicado. Lo que es complicado es realmente que ya tienen que integrar todos los conceptos que hemos visto a lo largo del semestre ahorita. Y nada más para terminar, rápidamente, campo estudiante es una enumeración. Yo esperaría que ya casi todos la hubieran hecho. Nada más les digo nada más les cuento brevemente la historia de las enumeraciones de Java. En otros lenguajes de programación, como C, las enumeraciones son enteros. Literalmente son valores enteros. Tienen algunas cosas padres, pero son básicamente enteros y funcionan muy bien como enteros. Python durante años discutieron si las enumeraciones debían ser enteros u objetos, y al final que decidieron que fueran objetos, y a mí eso me pareció algo muy sucio.
Entonces, cuando Java introdujo enumeraciones que eran objetos, no enteros, también me parecía muy sucio hasta que vi cómo funcionan y entonces medio me enamoré de ellas. Funcionan muy padre las enumeraciones en Java. Las enumeraciones son básicamente clases, extienden a la clase enum y son clases que tienen un número fijo de instancias. Justamente los campos que declaramos en la enumeración, como campo estudiante, por ejemplo, nombre, cuenta, promedio de edad, esas son referencias a las únicas 4 instancias que tiene campo estudiante. Y por lo demás funcionan exactamente igual como objetos. Les podemos poner métodos, podemos ponerle un constructor que tiene que ser protegido porque no lo podemos llamar directamente. Y entonces, si el constructor recibe parámetros, los parámetros se lo ponemos entre paréntesis a la derecha de los campos de la enumeración. ¿Ok? Funcionan muy padre, se mezclan muy bien con switch. En esta práctica es donde deberían utilizar switch en el método casa de estudiante. Háganle un switch a la enumeración y pues es case nombre, case cuenta, case promedio y case edad. Y de hecho todavía van a ser más útiles cuando veamos interfaces gráficas más adelante. ¿Ok? Están muy padres las enumeraciones de Java. Yo las uso para todo. Si tienen dudas, pongan una enumeración. Siempre ayuda. Y una idea muy importante de las enumeraciones es que no haya valores mágicos en un programa, que no haya números mágicos. Antes de tener enumeraciones, lo que hacía la gente es decir, por ejemplo, si queríamos, ¿para qué utilizamos las enumeraciones? La enumeración campo estudiante. Pues justamente para que nuestro método busca registros de base de datos, recibe una enumeración con el campo y recibe un objeto con el valor con el que vamos a buscar. Entonces, para estudiantes, lo que queremos es que el campo justamente sea nombre, cuenta, promedio, edad de campo estudiante. Y el valor entonces debería ser una cadena con el nombre, o un entero con el número de cuenta, o un double con el promedio, o un entero con la edad. ¿Sale? Antes de tener enumeraciones lo que hacía mucho la gente era usar enteros. 1 era el nombre, 2 era el número de cuenta, 3 era el promedio y 4 era la edad. Pero entonces de repente en el código aparecía 1, 2, 3 y 4 y uno tenía que adivinar qué significaba. Lo que hacía la gente entonces era definir constantes, definir la constante nombre estudiante como 1, cuenta estudiante como 2, etcétera, etcétera. Pero esto, aunque mejoraba la lectura del código, de todas maneras era muy poco eficiente. Entonces lo que hicieron fue crear enumeraciones, porque entonces así en un método podemos garantizar que exactamente la enumeración que queramos es la que nos pasen. Por cierto, nosotros no estamos haciendo eso porque recibimos enum en la clase base de datos. Recibimos enum porque en la práctica 5 ustedes tienen que pasarle un campo estudiante para buscar estudiantes, pero en su proyecto le tienen que pasar campo videojuego para buscar videojuegos o campo película para buscar películas, etcétera, etcétera. ¿Sale? Bueno, yo esperaría que ya con eso fuera suficiente para que pudieran terminar su práctica 5. Avancen de inmediato y se atoren, nos escriben luego para que podamos echar la mano con su código. ¿Sale? No es difícil. Quiero decir, el código que tienen que escribir no es muy difícil, pero sí va a estar pesado en el sentido de que tienen que usar absolutamente todo lo que hemos usado. Por ejemplo, en el método guarda les dije que lo que teníamos que hacer era ir convirtiendo los registros de la base de datos a cadenas con su método serializa y guardándolos con el objeto de salida. Sí, pero pues, ¿cómo recorren los registros? Pues es una lista. Recorren los registros como hemos recorrido nuestras listas desde que las introdujimos en la práctica 2. ¿Sale? Lo mismo para cargar. Quiero decir, no recorren la lista, pero usan mientras puedan leer una cadena que no sea nula ni sea vacía de la entrada, la tratan de serializar a un registro y agregan ese registro a su base de datos. ¿Ok? Bueno, cualquier duda nos escriben, vamos a dejarles aquí y pues gracias.